todos. Gracias por ahí, Jenny, por el apoyo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos los que ya conocen nuestras conferencias en Join Moment. Para los que no, y esta es la primera vez que se conectan con nosotros, mi nombre es Mariana Bustos y soy consultora de cultura de seguridad. He trabajado por más de 15 años en temas de cultura como consultora en diferentes organizaciones a lo largo de Latinoamérica. Entonces vamos a arrancar el día de hoy. Esta es la última conferencia del año. Estamos por cerrar este 2023 y vamos a aprovechar precisamente esta sesión para dividirla en dos partes. En primer lugar, vamos a hacer un ejercicio de reflexión sobre el año y sobre todo entender qué cosas hemos hecho en seguridad que podríamos reforzar o qué cosas son las que podríamos estar incluso modificando o empezando a hacer. Una vez que hayamos hecho esto en la primera parte de la sesión, vamos a continuar con una herramienta específica que es una de las más básicas que la mayoría de las organizaciones hacen, pero que lo que buscamos es entender cómo podemos precisamente darle un giro que nos ayude a mejorar los resultados. Entonces, esto es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Les recuerdo que la conferencia del día de hoy se llama Interacciones de seguridad como herramienta de transformación. Y voy a arrancar por proyectar mi pantalla. Denme un segundo. Listo. Perfecto, ya la tenemos ahí entonces. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué tan cerca estamos del objetivo planteado para este año? Los leo en el chat, ayúdenme. Acuérdense que estas son sesiones interactivas y vamos retroalimentando y haciendo nuestro propio análisis. Entonces, ¿qué tan cerca estamos del objetivo planteado este año? Pónganme ahí más o menos un porcentaje si quieren. Vamos al 75% de avance, al 90%, al 100%, 50%. Estoy abriendo mi sala de chat. Por ahí alguien ya me pone 50%, 75%, 95%, muy cerca. Nos quedamos como en el 60%, 70%, 80%. Ok. Unos más cerca que otros. Prácticamente estamos cerrando el año. Sé que algunos su año lo llevan como año fiscal, entonces algunos empiezan por ahí en marzo. A menos de que estén en ese caso, para los demás estamos prácticamente en el cierre y las cosas no se van a mover mucho más allá de donde ya estamos. Lo que les pregunto es, ahora, ¿qué tan satisfechos estamos en porcentaje con los resultados del 2023? Si llegamos al 95, estamos 100% satisfechos. Si estamos en 60, ¿qué tan satisfechos estamos con estos resultados? Los leo nuevamente por el chat. $98% satisfecho. Muy bien, Guillermo, eso es un buen número. 40% nos dice Gustavo, ok. 95% Rosdel. Francisco nos dice que 90%, Alexis 68%. De acuerdo a cómo vamos a cerrar el año, no estamos nada satisfechos. Gracias por la honestidad, Miguel Ángel. Muy bien. Este tipo de preguntas son las que tenemos que empezar a hacernos, y no solo cuando termine el año, sino cuando estamos viendo que los resultados que estamos obteniendo no van hacia donde queremos. Lo más importante es que hagamos este tipo de ejercicios de reflexión
para que podamos empezar a implementar actividades diferentes a las que ya hemos hecho. Como ustedes saben, hemos hablado en las diferentes conferencias de este año que los temas de cultura se han vuelto básicos. Ya el sistema o trabajar solo en la parte sistemática no es suficiente. Entonces, les pregunto ahora, esto no es nuevo. Hay algunos que llevan con nosotros trabajando más de 2 años en estas conferencias y lo habíamos platicado en otros momentos. ¿Qué actividades empezaron a trabajar de cultura este año? ¿Qué hicieron respecto a cultura de seguridad? ¿Tuvieron alguna iniciativa donde promovieran la cultura? Si alguien tiene por ahí alguna, ayúdenos por favor a compartirla. Y no se preocupen, para los que todavía no tienen claridad, ahorita vamos a ir viendo qué tipo de actividades se pueden hacer a nivel cultura. ¿Ok? Por ahí Efraín ya nos hizo favor de compartirnos que ellos empezaron a hacer safety tips. Supongo fue una especie de campaña de comunicación donde fueron dando tips de seguridad. ¿Ok? Indicadores a planes de acción de accidentes. Hacer ejercicios para trabajar las creencias. Muy bien, María. Súper importante el tema de creencias y ahorita lo vamos a ver. Foros mensuales de comunicación y seguridad a cada turno, cada 3 meses. Implementaron Safe Start, ok. Semana de seguridad e higiene para reforzar el tema. Capacitaciones constantes, comunicaciones de alertas globales y nacionales y reflexión de cada una de ellas. Básicamente una estrategia de aprendizajes. Muy bien. Excelente. Bueno, pues para los que todavía no tienen ni idea de qué actividades de cultura o cómo podríamos empezar a hacer de diferente forma las actividades o las iniciativas que ya tenemos, recuerden, lo importante no solo es empezar a trabajar cultura, sino también reforzar lo que ya venimos haciendo y empezarlo a combinar con la parte de cultura. ¿Qué deberíamos estar trabajando o podríamos estar observando para el siguiente año? Les recuerdo que aquí en Join Moment, para trabajar cultura de seguridad, nosotros utilizamos esta metodología que es nuestro modelo simbiótico de cultura. Y básicamente de lo que habla es que la persona necesita tanto de la organización como la organización de la persona para poder subsistir. Y si no se desarrollan de forma conjunta, ninguna de las dos funciona. Entonces, de cada lado tenemos diferentes puntos que son los que vamos desarrollando y de qué manera podemos irlos trabajando. Pues bueno, básicamente la primer parte, me voy a ir con la persona, es creencias. ¿Cómo saber si ya estamos trabajando en creencias? Punto número 1, identificamos claramente el concepto y la gente sabe distinguir creencias versus realidad. ¿A qué me refiero con creencias versus realidad? Cuando tú encuentras a alguien que no se pone su equipo de protección personal y le preguntas que por qué no lo usa y te dice, ay, se me fue, se me pasó, inmediatamente se lo pone, pero vuelve a reincidir y reincidir, significa que hay una creencia de fondo que la persona tiene. ¿Cuál puede ser esta creencia? Hablemos específicamente de los guantes. No me pongo los guantes porque entorpecen más mi trabajo de lo que me ayudan. La empresa eligió los peores porque quieren gastar poco presupuesto. Ahora, estas pueden ser creencias o realidades. ¿Cuánto es una realidad? Cuando de verdad la organización no ha hecho un análisis de riesgos respecto a los guantes y no han sido seleccionados de acuerdo a la necesidad del trabajador. En ese caso no es creencia, es realidad. Y sobre todo si los guantes llevan mucho tiempo sin ser cambiados y ya no están funcionales, tampoco es una creencia, es una realidad y hay organizaciones que están en ese punto. ¿Qué sí es una creencia? Que no es verdad. Que la empresa invierte mucho presupuesto en el equipo de protección personal adecuado, se ha hecho el análisis de riesgos respecto a los guantes y han sido elegidos conforme a las necesidades para contener el riesgo al que está expuesto el trabajador. Entonces ahí es una creencia que tiene el colaborador y que probablemente ni siquiera es de él, es heredada.
Son las cosas que han venido escuchando desde que llegaron. Cuando la persona no es capaz de entender que esa creencia lo está poniendo en riesgo, entonces no es capaz de decidir por sí mismo el aceptar o no aceptar el riesgo. A esto me refiero con creencias versus realidad. Básicamente, como ustedes saben, a diferencia de otras metodologías que hay en el mercado, en Join Moment trabajamos las herramientas de coaching ontológico y nos vamos precisamente en las interacciones de seguridad a retar creencias. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo retas una creencia? Porque al final, cuando realmente logras retar la creencia y modificarla o alinearla con el objetivo de la organización en términos de seguridad, es cuando el comportamiento se convierte en algo sustentable. La modificación del comportamiento se mantiene porque la persona elige entender que su creencia no le ayuda y que necesita proteger. De lo contrario, queda en que le vayas, le digas que se ponga los guantes, se los pone cuando te ve y cuando tú no estás, se los vuelve a quitar. ¿Qué pasamos? Estamos haciendo empresas que ya trabajan en creencias. Bueno, que el personal de seguridad y toda la gente que hace interacciones de seguridad, así como el liderazgo, es capaz de identificar sobre todo las creencias limitantes y las redes. Y también tienen toda una estrategia para posicionar las creencias potenciadoras en seguridad que ya existen en la organización. Voy ahora con la parte de emociones. Aquí básicamente es que hay la seguridad psicológica para hablar de ello. ¿Qué es seguridad psicológica? Que cualquier persona, sin importar antigüedad, nivel, puede expresar sus ideas en temas de seguridad y las emociones que le provocan. Que podamos entender que la gente tiene emociones que son naturales y que todos, absolutamente todos las sentimos, y que haya toda una estrategia para apoyar a la gente en este tema. Imagínate que alguien tiene un problema realmente grave en casa. ¿Tú crees que el enfoque cuando llega a trabajar está en el trabajo o se queda en el problema que tiene en casa? Por supuesto que su enfoque va a estar en el problema de casa. Y si la gente no tiene esta seguridad psicológica para llegar al trabajo y poder hablar con un superior y decir, oye, estoy aquí, traigo este tema importante, me siento de tal forma, solo te lo aviso para que nos apoyemos, ¿no?, en este tema. O en caso de que de verdad hay un requerimiento muy, muy importante, puedan hablarlo directamente o incluso hasta recibir apoyo psicológico. Hay organizaciones que tienen programas de wellness que incluyen la parte de atención psicológica. Y esto no es un tema ahora ya solamente como es una prestación que da la organización. Les recuerdo que la NOM 035 tiene ciertas implicaciones que hablan precisamente de las emociones, de cómo se siente la gente, del clima laboral y de cómo básicamente ellos tienen un ambiente propicio para trabajar de forma segura. Entonces, esta parte empieza a ser importante. Si todavía ni siquiera estamos al nivel de la NOM, pues obviamente hay un trabajo que hacer en esa parte. Bien, ¿qué más? Si nuestra gente ya haya recibido entrenamientos de qué son las emociones y cómo gestionarlas, y sobre todo que nadie tenga prejuicios basados en emociones. No hablemos de la gente o no escuchemos hablar, no es que aquel es el enojón, aquel es el que no se le puede decir nada y entonces nadie se le acerca, aquel es el que no entiende, etcétera, etcétera. Ahora, voy a la parte de comportamientos. Aquí en esencia es, y voy a retar muchísimo a los programas formales de interacciones de seguridad. Estos programas funcionan. Punto número 1. Ya tenemos un programa de observaciones preventivas del comportamiento, de interacciones, llámese stop, llámese start, etcétera. Ya está implementado. Punto número 2. ¿Estas interacciones las hace toda la organización o solamente las hace la gente a la cual habilitamos para que las haga? Porque lo que queremos conseguir a nivel cultura es que cualquiera que vea un comportamiento inseguro o un riesgo potencial sea capaz de levantar la mano y detener la actividad. Si nuestra población, solamente cierto segmento, hace las interacciones de seguridad, esto quiere decir que nuestro alcance está limitado.
Punto número 2. ¿Vemos estas interacciones como un indicador? ¿Solamente llenamos tarjetitas para hacer nuestro reporte? ¿Alguien analiza la información de estos levantamientos de observaciones comportamentales? ¿Nos están sirviendo para prevenir, para reforzar ciertos aspectos en nuestra organización a nivel cultural? ¿Realmente nos sirven para tener un indicador reactivo? No estamos trabajando en cultura. Estamos siendo todavía una organización a un nivel de cultura reglamentada, donde lo que buscamos es tener este levantamiento, que la gente lo entienda, que sepa que tiene que cumplir, que si no cumple se le levanta una tarjeta y que con esto, a pesar de la interacción y que hay un compromiso, pues no genera ninguna transformación. Necesitamos empezar a tener interacciones no solamente negativas, también proactivas o positivas, que ayuden a la gente a entender que sí está haciendo bien. No solamente se trata de castigar el comportamiento inseguro. ¿Cómo premiamos y reforzamos los comportamientos seguros? Entonces, cosas que podemos hacer a nivel de interacciones de comportamiento u observaciones de comportamiento, pues básicamente empezarlas a potenciar a que cualquier persona realmente las haga. El gran tema de tener un indicador o que solo llevemos el indicador es que precisamente solo las hacen esas personas y solamente es por cumplir un número. Las dejan al último día del límite que tienen para hacerlas y las levantan todas juntas sin ninguna calidad. Entonces la idea es que si queremos reforzar este tema deberíamos empezar a ver cómo lo empieza a hacer toda nuestra organización, aunque no todas sean formales, pero que sí se conviertan en el día a día. Y esto genera la seguridad psicológica para hablar de actos seguros e inseguros y no solamente se sientan como señalamientos. Por eso es importante que sean positivas y también las que son de corrección o proactivas. Ahora, tema de capacidades. Y aquí es básicamente el tema de entrenamiento. ¿Cómo hacemos que no solamente estamos dando entrenamientos en seguridad para cumplir con lo que nos requiere por ahí nuestras constancias de S3? ¿Estamos dando realmente entrenamientos para desarrollar las competencias en seguridad de la gente según el nivel que tengan? ¿Tenemos una matriz de qué competencias debería tener cada nivel en términos de seguridad? ¿O solamente estamos cumpliendo con lo que nos exige la ley? Si solamente nos estamos cumpliendo con lo que exige la ley y hacemos estos reforzamientos ahí nada más con tal de que nos den la DS3, no estamos trabajando en cultura, seguimos en cultura reglamentada. Básicamente estamos cumpliendo con lo que nos requiere la ley. Necesitamos ir más allá, como trabajando en competencias mucho más blandas, no necesariamente en las técnicas. Y si ya estamos trabajando y las técnicas funcionan bien, ¿cómo hacemos que los reforzamientos que damos anualmente y que finalmente hay que darlos por ley sean atractivos para la gente y que realmente sean un refresh de la información y la gente haga sus capacitaciones solamente para cumplir con las horas? ¿Cómo te das cuenta cuando la gente va a las capacitaciones o a las actividades de seguridad solamente por cumplir? Cuando al final del entrenamiento se aseguran de estar en la lista, porque saben que si no están en la lista van a recibir una amonestación o un castigo o alguna consecuencia. En realidad no les importa el tema y no son conscientes de la importancia del tema, solo quieren cumplir. Y esta es una de las señales que más hemos visto en las organizaciones reglamentadas. Ahora, ¿qué más es importante? Generar conciencia en la gente. Justo que ellos entiendan por qué la seguridad es un valor y es importante y no solamente algo que es una regla en la organización. ¿Cómo esperaríamos que una empresa que tiene capacidades se empiece a reflejar en una cultura que es 24/7? Cuando la gente tiene las mismas precauciones en casa que tienen en el trabajo. Y de ahí les pido que ustedes lo analicen y lo hemos hablado en otras sesiones. Básicamente es, conozco perfectamente los procedimientos críticos de mi organización. Ejemplo, trabajo bloqueo de energías, y cuando estoy en casa y hago cualquier tipo de trabajo, jamás bloqueo la energía, no le aviso a nadie que estoy trabajando con la energía, cambio un foco sin bajar el switch,
cambio un contacto o un apagador sin bajar el switch, no tomo ninguna precaución. Esto quiere decir que no soy consciente del riesgo, solamente estoy cumpliendo con el procedimiento en el trabajo. Lo que queremos es que la gente tenga la conciencia para ir más allá y entender por qué es importante. Ahora me voy a nivel organización. ¿De qué forma? Pues básicamente empezando por el sistema. Aquí es importante que se cuente sí con indicadores de seguridad, pero no solamente con los reactivos, que también tengamos indicadores proactivos. Que estos indicadores nos sirvan para prevenir, no solo para cumplir con un número en la organización. Que haya políticas y procedimientos que la gente entienda, que estén al alcance de las personas y que todos lo dominen y estén entrenados al respecto y que los conozcan. Ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿cuál es un indicador de que el sistema de seguridad industrial no es conocido? Cuando a la gente le preguntas por seguridad y se refieren al personal de seguridad patrimonial o a la gente de seguridad privada que está en el ingreso de las organizaciones. Aunque no lo crean, mucha de la población nos confunde y esto habla de que la gente no entiende cuál es la función de seguridad industrial. Entonces, para empezar, ahí tenemos un área de oportunidad. ¿Qué más? Que cada persona sea capaz de entender cómo se realiza la gestión de riesgos y que todo tiene que ver con los riesgos cuando se trata de seguridad, de cómo podemos gestionarlos y contener el riesgo. Ahora, en temas de entorno, aquí básicamente es que haya una estrategia de reconocimientos y consecuencias, que esta estrategia no sea ambigua, que no solamente la apliquemos cuando nos conviene y cuando no nos conviene nos olvidemos que existe, que cada persona entienda el valor de ella y se sienta reconocida y que realmente le encuentre el valor a seguridad en cada una de sus actividades. Aquí le pregunto a la gente, cuando tú asciendes a alguien o promueves a alguien en tu organización, ¿se consideran sus indicadores o sus competencias en seguridad para ser promovido? Porque si no los estás considerando, muy probablemente lo que estás premiando es el esfuerzo a nivel operativo y a veces terminamos de la parte operativa a supervisión promoviendo a gente que es la que más riesgos acepta y así traslada ese mismo pensamiento hacia los operativos que quedan a su cargo. Entonces, que la parte de seguridad se convierte en un valor cuando se trata de medir desempeño. ¿Qué más buscamos en el entorno? Que básicamente todas las iniciativas estén alineadas con seguridad. ¿A qué me refiero con esto? A veces tenemos iniciativas de recursos humanos y no hay conexión entre las áreas que se contraponen con temas de seguridad. Un ejemplo muy simple. Nuevamente, y solo porque es la parte más básica, equipo de protección personal, seguridad pidiendo, concientizando, porque es importante traer el uniforme, cuando utilizan estas camisolas de algodón de manga larga, ¿por qué son importantes? Y viene la estrategia de wellness de recursos humanos, donde todos los viernes todo el mundo puede venir vestido como quiera. Y entonces le quitas completamente el reforzamiento porque es importante el uniforme, que no solo se trata de uniformar a la gente, en muchas ocasiones el material, el pantalón de mezclilla, la camisola o la camisa de manga larga que sea de algodón tiene una finalidad para contener riesgos y cuando se contrapone se pierde el valor de por qué existe el uniforme. Entonces, que todas las iniciativas se alineen con seguridad. ¿Qué más? Que no se premien los resultados sin tomar en cuenta seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando aplaudimos a la gente que resuelve los problemas sin observar si cometieron alguna falta en temas de seguridad. Todas las organizaciones tenemos los famosos bomberazos. Y cuando estos bomberazos se dan, la gente se concentra en resolver y no piensan en seguridad. Y todavía, a pesar de saltarte muchos de los procedimientos de seguridad para salir con el trabajo, los premiamos como héroes. Esto no debería estar pasando. Temas de comunicación. Básicamente es que haya rutinas de seguridad donde toda la gente participe. Si solo tenemos pláticas de seguridad,
Si solo hablamos de seguridad una vez al año en la semana de la seguridad, quiere decir que nos están faltando rutinas y por ahí podríamos reforzar. ¿Qué pasa con las pláticas de seguridad? Si siempre las dan las mismas personas, si siempre damos los mismos temas, si solamente se trata de cubrir el tiempo, no es una rutina que esté siendo eficiente y son de las cosas que podemos reforzar. Básicamente uno de los principales es hacer que la gente participe. Las pláticas de seguridad son para que la gente reflexione y entienda, no solamente para cumplir. Hay muchas organizaciones que la gente los ve como los minutos antes del arranque para echar el café, para poder platicar con el compañero, para terminar de cambiarse y estar todavía poniendo el equipo de protección personal. Si para eso están siendo utilizadas las pláticas, no funcionan. Contactos de seguridad son otras de las rutinas que podemos empezar a implementar en todas las reuniones de la organización, no solamente en las de seguridad. Hay muchas rutinas que se pueden implementar, pero que lo importante es esto, que se conviertan en rutinas o en rituales. Hay algunas organizaciones que interactúan o hacen interacciones de seguridad con ciertos rituales que no necesitan hacer precisamente esta interacción completa o esta observación de comportamiento completa. Hay alguien que solo con hacer esta señal, perdón aquí a ver si se ve, básicamente lo que es, hey, seguridad, ¿no? O, no sé, hay muchas formas, hay otras personas que tienen otra clase de rituales, pero lo importante es que los empecemos a implementar. Lo que mencionaban ahí, importantísimo, que haya campañas de reforzamiento, pero que busquen conectar con la gente. No solamente que les diga que tienen que cumplir, sino que realmente reforcemos esta parte que a mucha gente le parece muy filosófica de seguridad, pero que tiene que ver con que la gente conecte y entiendan que todo se hace por su propio bienestar. No solamente porque a la organización le conviene o porque es una regla, sino porque en realidad los únicos que son capaces de cuidarse a ellos mismos y a lo que más les importa son ellos. Entonces hay que trabajar sobre esto. ¿Qué más? Metodologías de aprendizajes. Y aquí lo que decían, que se compartan entre diferentes sites, si es que tienen sites, que siempre haga como un análisis de la información y realmente se extraigan los aprendizajes. Acuérdense que la gente sí puede experimentar en cabeza ajena y que compartir los aprendizajes son una manera de prevenir el que alguien más caiga en una situación similar. Entonces, esta parte es importante. Muy bien. Por último, liderazgo. Y aquí básicamente es cuando un líder solamente pregunta por los indicadores de seguridad, cuando ya casi es cierre de año porque ya hay que revisar si van a alcanzar o no van a alcanzar su indicador de desempeño, hay trabajo que hacer con el líder. Si el líder no sabe cómo se calcula y exactamente qué significa cada uno de los indicadores, hay trabajo que hacer con el líder. No solamente son un número, representan algo sumamente importante y la mayor parte de los líderes no lo saben, solo persiguen el número y que este número baje, año con año. ¿Qué significa que baje y qué hay que hacer para que baje? Esas son las cosas de las que el liderazgo debería estar consciente para que entonces la seguridad se vuelva parte de la agenda del negocio y entonces si ellos empiecen con predicar con el ejemplo y que sean este rol model de la organización al cual todo el mundo sigue y puedan empezar a realizar interacciones constantemente. Si ellos no son los primeros en dar prioridad a las estrategias de seguridad y en participar, la gente no lo hace. Y todos los que hacen recorridos de seguridad en la parte operativa, les puedo apostar que la mayor parte del tiempo lo que principalmente escuchan es, uy, si a Perenganito, que es el jefe, no le importa, ¿por qué me tiene que importar a mí? Si ni él se pone el equipo de protección personal, ¿por qué lo voy a poner yo? Esta parte es fundamental y si todavía encontramos comentarios en nuestra organización al respecto, hay cosas que trabajar en liderazgo de seguridad. No solamente a nivel mando medio, sino también a nivel gerencial en la mayor parte de las ocasiones. Muy bien, entonces, viendo esto, básicamente
Si se dan cuenta, hay muchas cosas que podemos reforzar en temas de cultura de seguridad. Hay muchas cosas que podemos darles un refresh. Si hoy hacemos pláticas de seguridad, ¿cómo hacemos que la gente participe? ¿Cómo las rotamos? ¿Cómo hacemos que la gente proponga temas y se sienta parte de la iniciativa de las pláticas de seguridad? Siempre hay algo más que hacer. Y esto lo pongo sobre la mesa porque en la medida en que lo volvemos cultura y analizamos e involucramos la parte del comportamiento, se va a volver algo que no solamente se hace de forma automática, no solamente asistimos de forma automática por cumplimiento, sino que generamos un comportamiento seguro que es el que queremos que esté de forma constante en nuestras organizaciones. Antes de entrar a interacciones de seguridad y a cómo podemos dar un refresh precisamente a las observaciones preventivas de comportamiento, interacciones de seguridad, interacciones de comportamiento según el nombre que tengan en su organización, lo que me gustaría entender es si con la información que vimos hasta ahora hay algo que ustedes hayan detectado que pueden modificar o empezar a hacer para el próximo año, porque es lo que me interesa que se lleven en esta sesión. Ideas y que entre ustedes compartan ideas de cómo podemos seguir reforzando seguridad sin darnos por vencido desde que ya no hay más nada que hacer y que incluso nuestras propias iniciativas les podemos dar cierto enfoque diferente que nos ayuden a obtener resultados diferentes. Recuerden que para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Entonces los leo en el chat. ¿Identificaron alguna práctica que podrían implementar el próximo año o que podrían hacer un refresh el próximo año para obtener mejores resultados? Ayúdenme por ahí con sus comentarios. Recuerden que el micrófono está abierto. También si alguien quiere abrir el micrófono y compartirnos algo que hayan identificado que podrían hacer en sus organizaciones, es bienvenido. Unos minutitos ahí para que quien esté escribiendo termine o alguien se anime a abrir el micrófono. Excelente, Eduardo. Dice por ahí, al contrario, lo que hemos hecho este año no ha generado resultados positivos, necesitamos nuevas ideas. Me gustaría entender qué fue lo que hicieron este año, Eduardo, y si de todo lo que mencionamos lo han hecho absolutamente todo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Nosotros aquí, algo que nos ha dado resultado es que con los equipos de liderazgo hacemos una feria cultural. Nosotros manejamos un sistema de gestión integrado, ¿verdad? Donde le damos fuerza a las 3 normativas, ¿verdad? Donde está incluida la seguridad y salud, tanto la de ambiente y la de calidad. Pero cada uno de los líderes de cada normativa, pues, culturalmente enseñan a las personas. Y para este nuevo año, ya en el equipo de liderazgo dijimos que no lo íbamos a hacer nosotros. Ahora lo vamos a pasar que lo hagan la gente que directamente está en la parte operativa, ¿verdad? Para que sea diferente, para que ellos también se sientan parte de este sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, eso nos ha dado bastante resultados, porque ellos conocen los indicadores, conocen todo cómo nosotros estamos trabajando ese tema de seguridad y ahora lo vamos a incluir para que ellos sean parte, que así como nosotros podemos crear un stand para dar a conocer la cultura de seguridad, de cómo estamos trabajando, de cómo hemos llegado a lograr tener 0 no conformidades en una auditoría interna. Entonces ahora ellos lo van a hacer. De esa manera nosotros hacemos esa parte que dice una de las normativas, que es la participación y consulta de los trabajadores. Eso nos está ayudando grandemente y nos está dando buenos resultados.
Excelente, Rosel. Gracias por compartirlo. Efectivamente, básicamente con lo que necesitamos arrancar es uno, y esto lo hemos hablado en otras pláticas. El apoyo de la gerencia y del liderazgo es fundamental. Si todavía no lo tenemos, necesitamos trabajar ahí. ¿Cómo? A través de sensibilizaciones, entrenamientos, donde lo que buscamos es que la gerencia entienda cómo seguridad también es negocio. Y eso lo hemos platicado en las sesiones que hemos tenido de liderazgo y seguridad. Punto número 2, si ya contamos con el apoyo de la gerencia, pero no hemos logrado que baje a la operación, entonces en muchas ocasiones lo que hay que hacer es movernos a mandos medios, que un poco es lo que Rosel decía, cómo las prácticas ahora ya empiezan a ser responsabilidad de la operación y ellos empiezan a involucrarse realmente en el rol de seguridad que se espera de cada uno de ellos. ¿Qué más podemos hacer por ahí? Temas de conciencia en el nivel operativo. Que la gente realmente tenga la conciencia de cómo trabaja de forma automática, porque es necesario tener enfoque en seguridad y que haya capacitación con ellos, que generemos estrategias de multiplicadores. ¿Esto qué se refiere? A que haya elementos en la organización que sean identificados como promotores, multiplicadores, activadores, el nombre marquetero que ustedes le quieran poner, pero que realmente tengan una función efectiva, que realicen actividades culturales constantemente, y con actividades culturales me refiero a todas aquellas que promuevan el que la gente sea consciente de sus creencias en seguridad, que entienda por qué son importantes sus comportamientos seguros y cómo es elección de ellos hacerlo. Que si en algún momento identifican que hay un área de oportunidad en la organización en términos de congruencia con la seguridad, se busque una actividad que refuerce esta fortaleza hacia la seguridad y que no generen ambigüedad. Entonces, en esencia, básicamente es lo que deberíamos estar haciendo en términos culturales. Entonces, me parece muy buena idea, Rosel, que ya lo estén dejando hacia allá y por eso es que están obteniendo buenos resultados. Muy bien. Me voy a ir entonces a esta parte de, por aquí leo con algunos, necesitamos nuevas ideas. Básicamente me gustaría explicarles cómo es que funciona la metodología de coaching ontológico cuando se trata de una herramienta tan básica como es las observaciones comportamentales. Primero hay que entender que el comportamiento humano tiene una parte que es observable, que es el comportamiento per se, cuando nosotros identificamos que alguien se comporta de forma segura o insegura, y que regularmente sí logramos ver las emociones. Podemos identificar cuando alguien anda apurado, cuando alguien tiene ansiedad, cuando alguien anda como acelerado, cuando alguien está enojado, cuando alguien se ve decaído. Estas cosas sí las podemos identificar y son visibles. Pero dentro del cerebro humano hay todo un enfoque que no es observable, sin embargo existe y es el que detona el comportamiento. Y este es básicamente que la gente trae aprendizajes previos. Aprendizajes que vienen desde casa, aprendizajes que se dan en la organización. En esencia, cuando alguien llega a una organización nueva y de pronto alguien más le explica cómo realizar la actividad, este aprendizaje incluso puede traer deficiencias, y muchas veces cuando hay un incidente y te explican cómo estaban haciendo las cosas, lo primero que sale es: a mí así me enseñaron que se tenía que hacer, aunque se había hecho de forma incorrecta. ¿Qué más hay ahí? Creencias. Las creencias que todos traemos de forma cultural, de forma familiar, y por cultural me refiero a región, a país, las creencias que cada uno de nosotros va formando conforme al aprendizaje y la experiencia y al entorno en el cual nos movemos. Ahora, todos tenemos creencias y las creencias no son buenas ni malas, pero las creencias deben estar alineadas al objetivo de seguridad, que es 0 lesiones, 0 incidentes, o salvaguardar el bienestar y la integridad de cada persona. ¿De acuerdo? ¿Cómo alineamos estas creencias? A través de las interacciones de seguridad. Y estas interacciones lo que deben lograr es que la gente se enfoque en la importancia de la seguridad. Acuérdense que nuestro cerebro
tiene un filtro que nos lleva a automatizar cada acción que realizamos. El ejemplo más simple es que el trabajo que hacemos todos los días lo hacemos de forma automática en la medida en la que lo vamos conociendo. Por lo tanto, cuando la gente tiene un incidente y lo tienen las cosas más obvias que pareciera que a veces hasta decimos la gente pareciera que se quería lastimar o la gente pareciera que no entiende, no es que no entiendan o no es que se quieran lastimar, es que caen en un proceso automático de realizar las cosas y de verdad dejamos de ver el riesgo. Ejemplo práctico, y lo hemos mencionado en otras sesiones, cuando ustedes van manejando, ¿cuántas veces no les pasa que llegan a su destino y no saben ni cómo llegaron? O, ay, ya llegué y no se dieron cuenta del tránsito que había, cuántos semáforos pasaron, cuántos estaban en verde, cuántos estaban en amarillo, lo dejamos de ver. Y cuando vamos enfocados en lo que nos importa, en lo que nos implica un reto o en lo que es nuevo, es únicamente lo que vamos procesando. Entonces, si en mi cabeza traigo que voy a la junta, que voy tarde, que tengo que presentar resultados, pues por supuesto no pienso en absoluto cómo voy manejando. La gente está exactamente igual en su trabajo. Si traemos presión de la operación, si el resultado no se ha dado, si la empresa tiene problemas económicos, y todo esto está en la cabeza del trabajador, están trabajando de forma automática. Este tipo de cosas siempre van a existir y cosas que nos lleven al automático siempre van a existir. El enfoque al SAR es básicamente nosotros entender que la seguridad es tan importante que jamás la dejemos de ver. Solamente mandándole estos mensajes a nuestro cerebro, y por mandarle mensajes es mantenerlo dentro de nuestra lista de prioridades, es que el cerebro se enfoque en ello, si no lo automatiza y la gente deja de ver los riesgos. Por eso es que se accidentan en las cosas más obvias o en lo que hacen todos los días. Bien, ahora, ¿qué hacer con este tema o cómo hacerlo cuando se trata de una interacción de seguridad? Básicamente es entender que estas observaciones son poderosas y no podemos dejarlas de hacer. Una, porque sí nos sirven para recopilar y registrar datos. Y esto nos ayuda también, como les decía, no solo a recopilar datos, sino a analizar la información para poder generar hipótesis de qué está pasando en nuestra gente y con esto llevar a planes de acción que sean preventivos. Imagínate que lo que ves es que básicamente la gente se accidenta, y esto lo he escuchado muchas veces. La gente se accidenta cuando estamos por entrar o en un paro programado o cuando estamos por entrar a un feriado, y básicamente es porque la gente tiene toda su atención en que se va a ir fuera ciertos días. Casi siempre los accidentes se incrementan, o algunos tienen teorías de que incrementan cuando estamos por entrar en un periodo vacacional o feriado. ¿Y esto qué nos permite hacer? Bueno, no vamos a dejar de tener periodos vacacionales o feriados, pues tener mucho enfoque y hacer reportamientos en esos periodos en lugar de nosotros también perdernos en la inercia del feriado. Entonces es muy importante que estas observaciones conduzcan a un aprendizaje significativo. ¿Qué es esto? No solo que le digamos a la gente qué hacer, sino que la gente entienda por qué hacerlo y cómo hacerlo. Y que con esto se vayan acumulando estas lecciones de vida o estos hechos o información que nos permita entender que no es un tema que podamos dejar a la suerte. Ahora, básicamente es muy importante que para generar seguridad psicológica y la gente hable abiertamente en las interacciones de seguridad, hay estímulos positivos. Por eso las interacciones también deben hacerse para reforzar los comportamientos seguros. Que por supuesto hay estímulos negativos, que la gente entienda cuáles son las consecuencias de realizar las cosas como ya las hace. Y finalmente que hay un compromiso emocional. Esto significa que la gente entienda cuál sería la implicación a nivel personal si tuvieran un accidente y cuán expuestos están de continuar haciendo las cosas de la forma en la que las hacen. Ahora, creemos muchas veces que el realizar las observaciones es una pérdida de tiempo y por lo tanto nuestros supervisores, algunos cuando los tenemos como observadores, lo toman como un tema a cumplir. Es importante
concienticemos también a los observadores de que su trabajo es fundamental y que es una inversión para ayudar a salvar vidas. Si nosotros somos capaces de interferir antes de que alguien tenga un accidente grave o fatal, es tiempo invertido, no tiempo perdido. No se trata de que las actividades de seguridad quitan el tiempo, son inversiones. Entonces, sí es muy importante que tengamos muy enfocados a nuestros supervisores en hacer realmente observaciones de calidad y con aprendizaje significativo, no solo de cumplir su número de observaciones. 2. Todos los trabajadores deberían ser observadores. El que algunos tengamos observaciones formales y que son registrables no significa que no podamos cualquier persona hacer observaciones y todos deberían estar capacitados para hacerlas. Muy bien. Ahora, ¿qué más es importante? Básicamente, hay que trabajar con el 20% de las conductas que van a afectar el 80% de los accidentes. Ustedes ya conocen el tema de probabilidad, pero lo importante es no dejar de interactuar cuando veamos una conducta insegura. El mayor detractor que tenemos en prevención en las organizaciones es que la gente ya se cansó. Y llega un punto en el que eliges voltear hacia otro lado. La gente realmente deja de hacer las interacciones o empieza a darles menor importancia a las que son consecutivas. Ya le dije 5 veces que se ponga los guantes, no te los va a poner, entonces mira, mejor ya para qué lo hago, si de todas formas ni le hacen nada, no pasa nada. Necesitamos enfocarnos sobre todo en las interacciones o en los comportamientos que pueden tener también un daño mucho más grave o que son riesgos potenciales. Entonces también tenemos que hacernos como este enfoque hacia lo que puede ser más grave, pero también en lo que es más recurrente, porque en la medida en la que se repite más, mayor probabilidad tiene. Es muy importante que las observaciones sean preparadas, que la gente no improvise. Realmente lo que cambia la conducta es lo que sucede en la observación, no la observación en sí. Si yo veo una conducta insegura, el que yo lo identifique no hace que se genere un cambio, sino cómo yo realizo la interacción de seguridad o la observación de comportamiento es lo que realmente genera este cambio. Ahora sí, ¿cómo es que nosotros implementamos el tema de creencias? Y aquí lo que me gustaría es poner un ejemplo claro sobre una creencia de seguridad. Déjenme, les explico cómo funciona esta escalera de inferencias, que es una herramienta de coaching para retar creencias, ¿ok? Me voy a ir por la que puse hace un ratito como ejemplo. Alguien no se pone los guantes porque arranca desde el peldaño número 4. ¿A qué me refiero con esto? La opinión es que la organización no quiere invertir en equipo de protección adecuado y eligieron los guantes más baratos. Esa es la opinión o el juicio, ¿ok? De ahí adopta la creencia de que entonces esos guantes no sirven para nada y que le estorban más de lo que realmente le protegen. Al adoptar esta creencia, la acción que tiene es: me quito los guantes cada vez que puedo, porque me estorban, porque además no me protegen en nada, y entonces cada vez que siento que entorpecen mi actividad, prefiero quitármelos. Esta creencia está basada en una opinión o un juicio que en realidad básicamente no tiene sustento. Y estoy hablando de una organización en donde realmente sí se hace un análisis de riesgos, sí hay cierto presupuesto hacia el equipo de protección personal y la prioridad en la selección del equipo de protección personal está básicamente en contener el riesgo, ¿ok? Porque como ya se los dije, si fuera una realidad y la gente está ahí, pues entonces la acción correctiva va hacia modificar la realidad y no hacia modificar la creencia de la gente, ¿ok? Entonces, suponiendo que la organización sí está enfocada y que solamente es una creencia, lo que hay que hacer en la interacción de seguridad es retar esa creencia. ¿Cómo la retamos? Yéndonos
hacia el primer peldaño de la escalera de inferencias, que básicamente son datos y hechos. ¿Cuáles son los principales errores que existen en las interacciones o observaciones de comportamiento de seguridad? La gente le dice al otro qué hacer. En esencia, nuestra herramienta de coaching lo que hace es generar preguntas en lugar de dar respuestas. Si lo que identificas es que la gente cree durante la interacción que no se pone los guantes porque cree que le obstaculizan el trabajo más de lo que realmente lo protegen, esa es la creencia que hay que retar. Y básicamente es, ¿conoces a alguna persona que aún con los guantes se haya lastimado? Si los guantes son los apropiados, la respuesta debería ser no. Siguiente pregunta. ¿Conoces a alguna persona que por no usar los guantes se haya lastimado las manos? Si es un riesgo que tenemos identificado y que hemos tratado de contener desde hace mucho, probablemente nuestros incidentes estén en cortes en manos. Entonces la persona va a conocer a alguien. Lo que le estás dando son datos y hechos de que los guantes sí han protegido a las personas y al revés, que la gente que se ha lastimado la mayor parte de las veces ha sido porque no utilizan los guantes. Ahora, si dentro de la información dijera, bueno, pero es que no son los guantes apropiados, ¿conoces el análisis de riesgos que se hizo para elegir los guantes? No, pero es que la empresa no quiere invertir en dinero en... ¿Te consta que no se ha asignado presupuesto? ¿Sabes cuánto dinero hay asignado? Aunque sean datos que muchas veces no le damos a la gente, es preferible darles los hechos y sobre todo si sí existe. Porque eso lo que va a llevar a hacer es que la gente vaya al peldaño número 2. Que seleccione nuevos datos y diga, ok, a ver, ya me dijeron que sí se hace un análisis de riesgo, que incluso el año anterior se cambiaron los guantes por una mejor versión, que cada año la organización invierte tanto dinero en guantes, que el número de personas que se ha lastimado por no tener guantes es tal y que no conozco a nadie que trayendo los guantes se haya lastimado. Entonces con eso genera una interpretación nueva. Que muchas veces dar el salto al cambio de comportamiento o al cambio de creencia o alineación radical no sucede, equipo, es un proceso paulatino y lo que tenemos que ir haciendo es ir modificando. Y entonces la interpretación de esa persona después de la interacción es, ok, podría lastimarme si sigo sin utilizar los guantes. Podría protegerme los guantes más si los utilizo todos los días, porque ya me dieron evidencia de que así sucede. Ahora, ¿dónde está el compromiso emocional del que hablábamos hace un rato en la slide anterior? ¿Qué sucedería si te lastimas la mano? ¿Cuál sería la implicación en tu familia si te vas de incapacidad? ¿Qué pasa si llegas a la máxima consecuencia, que es perder un dedo, una mano? ¿Cómo esto afectaría tu vida? Todo a través de preguntas, porque regularmente lo que les decimos es, los guantes la empresa los elige para protegerte. ¿Qué no te quieres proteger? Te vas a lastimar y si te lastimas, mira, tu familia va a sufrir tal y tal consecuencia, pero nosotros les damos la respuesta. La diferencia está en que la gente aprenda a generar sus propias conclusiones. Y muchas veces damos las respuestas porque no escuchamos lo que queremos como respuesta cuando hacemos preguntas en las interacciones. Necesitamos ser pacientes y dejar que la gente llegue a sus propias conclusiones. Si no estamos recibiendo la respuesta correcta, hay que preguntar una cosa diferente. Y finalmente la gente llega. Se los puedo comprobar, hemos hecho ejercicios con la gente retando estas creencias, obviamente conociendo la realidad de la organización, porque muchas veces el gran problema de estos ejercicios es que la gente no habla de creencias, habla de realidades en la organización y ahí es un tema y nos metemos en camisa de 11 varas. O en un problema, para los que no están en México, camisa de 11 varas es en un problema que es
imposible de llegar a una conclusión porque la gente está hablando de realidades. Entonces, una vez que la persona tiene una interpretación nueva por su propia conclusión, llega una opinión en, ok, me estoy arriesgando demasiado. La probabilidad de que me corte o me lastime la mano es muy alta. Y entonces adopta una nueva creencia que va en, a lo mejor no, los guantes van a salvar mis manos porque no pasamos a ese cambio radical, el ser humano no funciona así, pero sí podemos cambiar una creencia hacia, la organización eligió bien los guantes, me voy a dar la oportunidad de protegerme con las manos y ver si realmente qué tanto me estorban. Y si veo que me estorban, entonces existe la apertura para que yo diga, oye, estos guantes de alguna manera entorpecen mi actividad, ¿cómo podría hacerla? Y me acerco a tratar de solucionar el problema y no simplemente quitármelos. Entonces, este tipo de acciones o este tipo de ejercicios en las interacciones sí generan un cambio comportamental. Les voy a decir cómo es que se realizan las interacciones actualmente en las organizaciones. En el peor de los casos y en el mejor de los casos. Y voy a utilizar el mismo ejemplo. En el peor de los casos, desde lejos, veo que alguien está trabajando sin guantes. ¡Ey, tus guantes! ¡Ahí te los encargo! ¡Ey! Y les hacen la señal de los guantes. Ese es el peor de los casos. Eso solamente es una llamada de atención. Sí, si intervienes es válida y al final la gente se pone los guantes en ese momento, pero ni se habla con ellos y se los vuelven a quitar constantemente. En el mejor de los casos, ¿cómo funciona la interacción? Y esto es a través de las muchas metodologías que la gente conoce. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ya te diste cuenta que no estás utilizando un elemento de tu equipo de protección personal? Y la gente se voltea a ver y... No, ¿cuál? ¿Sabías que deberías estar utilizando tus guantes porque lo que te ayudan es a protegerte las manos? Ah, sí, ya lo sabía. ¿Podrías hacer el compromiso de volverte a poner los guantes cada vez que hagas tu actividad? Sí, sí lo voy a hacer. Ok, gracias. Te agradezco tu compromiso con la seguridad. Se dan la media vuelta. 3 minutos después la persona ya no trae los guantes otra vez. En esencia, así es como funcionamos. En el mejor de los casos se hacen unas cuantas preguntas y la gente realmente contesta, pero no llegamos al nivel de detección de cuál es la creencia que existe para que la gente tenga ese comportamiento inseguro, y básicamente es porque asumimos que la gente no entiende y que la gente es necia y que la gente hasta parece que se quiere lastimar. En algunas organizaciones he escuchado que me dicen, pero Mariana, de verdad ha habido casos, gente que su hija iba a tener 15 años y fue y metió la mano para que le dieran incapacidad y le dieran una remuneración y poder hacer los 15 años. Todo esto son conjeturas y creencias que tenemos nosotros mismos en la gente y que no necesariamente son ciertas. Entonces, hay que empezar a modificar el tipo de interacciones de seguridad que hacemos. Y yo sé que parece algo que ya han hecho, pero les puedo apostar que si no hay una metodología correcta para hacer observaciones comportamentales, van a seguir obteniendo exactamente los mismos resultados. Equipo, básicamente con esto estoy cerrando la sesión del día de hoy. Me quedan un par de minutitos para respetar el tiempo de la sesión, con lo cual en este momento abro espacio para hacer preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran compartir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Buen día. Creo que una palabra que me queda el día de hoy es paciencia. Y es para todo, ¿no? Muchas veces te quieres comer el pastel a bocaradas con algunas mejoras en seguridad, y realmente es una secuencia paulatina, ¿no? Y también me quedo ahorita con el tema tuyo de abordar
al operador o al trabajador, ¿no? Creo que tenemos en nuestro conocer esa parte técnica mayor, y muchas veces al interactuar con la parte operativa quiere resultados rápidos, ¿no? Pero en esa parte de resultados rápidos no nos damos el tiempo de que ellos mismos se autoevalúen, ¿no? O ellos mismos se den la respuesta, y queremos una respuesta a nosotros, ¿no? Me quedo con esos puntos, y bueno, para este próximo año este punto de mejora creo que lo voy a escribir aquí enfrente de mí. Paciencia. Yo creo que la palabra, hoy me quedo con esta palabra, paciencia. Gracias, Efraín, y con escucharte yo me quedo tranquila con que cumplí el cometido, porque justo se trata de eso. A veces creemos que con hacer las cosas de la misma forma y buscamos cada vez dárselo más digerido al colaborador. Y tenemos 1000 justificaciones para digerirlo más, pero ¿y realmente el colaborador lo está entendiendo? Eso es lo primero que deberíamos preguntarnos cada vez que implementamos una actividad en seguridad o una nueva iniciativa. ¿Realmente lo entienden? ¿O asumimos que lo entendieron? Y entender que no todos tenemos el mismo proceso de aprendizaje, y hay que ser pacientes con algunos, porque a veces realizamos un par de preguntas y en cuanto no escuchamos la respuesta que queremos oír, abortamos la misión, les decimos qué hacer, yo ya cumplí, yo ya te dije, me voy, bye. Eso no es generar cultura y no es generar cambio de comportamiento, es decirle a la gente qué hacer. Así que me quedo contenta con tu comentario. Efraín, ¿alguien más que quiera compartir algo o alguna pregunta que tengan? ¿Cómo actuar ante la negligencia? Dice por ahí Ricardo. Ricardo, en otras ocasiones hemos hablado, voy después contigo, Luis, hemos hablado precisamente de diferenciar error versus negligencia. ¿Qué es el error? Cuando una persona realiza un comportamiento esperando o una actividad esperando el resultado contrario al que obtiene. ¿A qué me refiero? Yo realizo esto esperando algo positivo y obtengo un resultado negativo. Esto, por supuesto, es una equivocación, hay que trabajarlo. ¿Cuándo es negligencia? Cuando la gente sabe cuál es el resultado que va a obtener y aún así realiza la actividad. Por ejemplo, para eso sirven precisamente también las observaciones de comportamiento y la estrategia de consecuencias y reconocimiento. Si a alguien ya se le dijo que lo tenía que hacer de una forma, ya se trabajó con él y reincide, eso ya es negligencia. Y las organizaciones deben tener una estrategia de consecuencias de acuerdo a este tipo de errores o de negligencias, porque estás en todo tu derecho de, al final, si una persona es negligente, separarla de su actividad, y sobre todo para las organizaciones donde la seguridad es una de las prioridades, pero debe haber una estrategia. ¿A qué me refiero? Una primera llamada de atención, te aseguras que la gente tenía la información. Si tiene una segunda llamada de atención y ya tienes registrado que recibió el entrenamiento, que ya sabía la información y aún así lo volvió a hacer, entonces ya tiene una escala de consecuencias. Este tipo de estrategias funcionan en las organizaciones. Ahora sí, Luis, levantaste la mano, cuéntame. Sí, gracias. En este caso, algo que nos ha funcionado bastante bien y sostenible es que en vez de trabajar con el concepto de que la gente sea parte, hemos ido cambiando a que la gente forme parte. Sacar de ellos mismos las preferencias, las ideas, los planteamientos, las propuestas, y conjugarlas entonces con las que no son negociables, como decimos, pues logramos hacer ese match, y eso nos ha ayudado a desarrollar planes más sostenibles y a poder lograr mejores resultados. Porque muchas veces del colaborador viene una buena, excelente idea, y no es lo mismo que venga del cliente, la plantea para que él lo haga, cuando viene de él, se siente dueño de ella, se siente orgulloso, y como decimos por acá en Santo Domingo, levanta el pechito, porque ciertamente es mi idea, está funcionando. Entonces, con eso nos ha funcionado bastante, esa parte de cambiar en lo aplicable el concepto de ser parte a formar parte de las acciones y de esta. Excelente, Luis. Y fíjate que hay estrategias de multiplicadores formales que precisamente están basados en esto, en cómo los haces parte de, y que estos multiplicadores solo sean los representantes de la operación.
Algo que es bien importante en temas de seguridad es darle feedback a la gente cuando ellos levantan la mano para alguna acción. ¿Por qué lo digo? Hay organizaciones que ya tienen estas estrategias de multiplicadores y eso espero que te agregue a lo que ya vienen haciendo es, a veces sucede que el colaborador tiene una idea, levanta la mano y cuando escala esa idea, resulta que no aplica, que no es funcional o que sí, pero no es visible la modificación. Si no regresas al colaborador y le dices por qué no aplicó o cómo se hizo o qué sí se va a hacer, que muchas veces sucede en las organizaciones, el colaborador se siente ignorado. Entonces es muy importante, uno, que les permitas a través de este tipo de estrategias formales de multiplicadores que ellos escalen sus ideas y que sí sientan parte de la solución, más bien no que se sientan, que sean parte de la solución. Es fundamental, pero también que cuando las ideas no todas apliquen, también reciban el feedback de por qué no aplicaron, para que no se limite esta colaboración y no empiecen a sentir que para qué doy ideas si no son tomadas en cuenta, entonces mejor ya no, es una pérdida de tiempo. Siempre regresen con la información a la gente y eso les va a ayudar a que la gente siga siendo parte de. Entonces espero haber agregado ahí y qué bueno que estén en esta parte de involucrar a ellos como parte de la solución. Muy bien, equipo, pues ya me pasé 6 minutitos. Agradezco a los que se quedaron hasta el final. Les recuerdo que van a estar recibiendo vía correo electrónico el link de la conferencia por si quieren compartirla o volver a verla. También vienen nuestros datos de contacto por si en algún momento necesitan mayor información o compartirnos algo más. Van a estar también recibiendo correos de seguimiento. Les agradezco que se hayan conectado, que tengan un excelente fin de año y nos vemos el próximo con más conferencias y para compartir más aprendizajes. Ricardo, gracias por conectarte. Felices fiestas. Cuídense mucho, por favor.